buenas tardes, amigos de lapatilla.com. En esta oportunidad nos encontramos con 3 miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de Imparque, SUNEP Imparques. Ellos son José Matute, quien es secretario general sindical de Imparques y miembro coordinador del FADES, Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario, Sindicatos y Afines. Además de él está también Marlene Sifondes, quien es secretaria de la organización de SUNEP Imparques, y también Sergio Urdaneta, quien es asesor jurídico de SUNEP Imparques. Ellos consignaron hoy un documento importante a la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, y para ello, bueno, nuestro asesor nos va a comentar sobre cuál es la importancia y con qué fin fue consignado este documento ante la Fiscalía. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Urdaneta, asesor de este grupo sindical. Fuimos hoy a la Fiscalía, al despacho de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a pedirle 3 cosas. En primer lugar, que se pronuncie en el ejercicio de sus competencias si existió o no existió el desacato alegado por el Poder Ejecutivo y por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Segundo, en el supuesto de que haya existido el desacato, que se pronuncie si este desacato ya prescribió por la entidad de la pena que establece el Código Penal. Y en tercer lugar, que la Fiscal General de la República, en el ejercicio de sus competencias, se pronuncie si la Asamblea Nacional estaría inhabilitada por el desacato alegado de convocar un referéndum consultivo conforme al artículo 71 de la Constitución para que se convoque un referéndum consultivo y se someta a consulta popular si la convocatoria hecha por el presidente de la República, si el pueblo está de acuerdo con que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución del 99, porque esa es una materia de especial trascendencia nacional que debe ser sometida a referéndum consultivo. Ese fue el planteamiento del documento que fue consignado el día de hoy en el despacho de la Fiscal General de la República, a quien adicionalmente le solicitamos una entrevista para explicar pues más en detalle los alcances de este documento. Ahora, ¿con qué objetivo buscan ustedes este pronunciamiento de la Fiscalía? Mire, Marlene Sifonte, nosotros somos directivos sindicales, pero es bueno resaltar que nosotros hoy acudimos a la Fiscalía General de la República con nuestros intereses legítimos de ciudadanos, conformado un comité de ciudadanos que acude a la Fiscalía a hacerle una solicitud. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, cuando él convoca la constituyente, ¿verdad?, está llamando al poder supremo, que son los ciudadanos, el poder constituyente, y el poder constituyente lo tenemos los ciudadanos, y en base a eso, nosotros como poder constituyente, ¿verdad?, y en defensa de nuestros derechos colectivos y difusos, y como miembros activos que aparecemos en el registro electoral, tenemos la cualidad para hacer la solicitud a la fiscal, ¿verdad?, para que se cumpla la Constitución, porque debemos decir que puede haber cualquier acto, pero la Constitución en su esencia dice que nunca perderá vigencia si buscan de cambiarla con mecanismos que no estén previstos en la propia Constitución. Exacto. Ahora, tenemos también el tema de los diputados de Amazonas, que parece que es un punto clave en todo esto que está sucediendo en el país, pues. Si pudiera darle un resumen lo más global posible a las personas que lo están viendo. El planteamiento de fondo del desacato es ese, porque se fundamenta el gobierno y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para desconocer a la Asamblea, inventó el desacato bajo el supuesto de que la Asamblea Nacional había desacatado la orden de la Sala Electoral en la sentencia número 260 de suspender cautelarmente
a los diputados del Amazonas. Que le fueron entregadas las credenciales. Así que estaban debidamente acreditados. Entonces, le hemos explicado en el documento que consignamos a la fiscal que ese desacato nunca existió, porque la Asamblea Nacional, dice el Código Penal, que no es punible el hecho cuando se ejerce en el ejercicio de un derecho o de una autoridad. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional cuando calificó a los diputados del Amazonas como integrantes de la Asamblea Nacional? Ejerció un derecho que le da la Constitución en el numeral 20 del artículo 187, que dice que es competencia de la Asamblea Nacional calificar a sus integrantes. Entonces, la Asamblea Nacional calificó a sus integrantes y calificó a los diputados del Amazonas como integrantes. Pero hay un aspecto relevante que hay que señalar. O sea, desde ese punto de vista no existe desacato. Pero además no existe desacato porque la orden de la sala electoral era una orden de imposible cumplimiento. Era de imposible cumplimiento porque en la orden literalmente dice que se suspende cautelarmente a los diputados nominales, lista indígena del Estado de Amazonas que hayan emanado de órganos subalternos del poder electoral. Y resulta que conforme a la ley, al reglamento electoral, a la ley orgánica de procesos electorales y al reglamento de la ley de procesos electorales y a la ley de pueblos y comunidades indígenas, el diputado del Amazonas, su totalización, adjudicación y proclamación no emana de órganos subalternos del poder electoral, sino que emana del propio cuerpo máximo rector del poder electoral. Entonces me estaban dando una orden de imposible cumplimiento porque el diputado del Amazonas no emana de órganos subalternos, sino del órgano rector del poder electoral. Entonces la asamblea, esa orden era de imposible cumplimiento por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué le hemos dicho a la ciudadana fiscal? Mire, en ejercicio de sus competencias, como titular de la acción penal, si existe un delito, diga si existió. Y le hemos demostrado que no existió por esas tres razones, porque actuó en el ejercicio de un derecho y entonces no es punible conforme establece el propio Código Penal. Que la orden que dio era una orden confusa y de imposible cumplimiento porque ordenaba cumplir una orden que no se podía cumplir, porque el diputado del Amazonas no emanaba su acreditación, institucionalización y adjudicación, que eran los actos suspendidos, no emanaban de órganos subalternos, sino del órgano rector. Y que la fiscal se pronuncie sobre esos hechos desde el punto de vista jurídico. ¿Qué resuelve eso? Si no hubo desacato, como no hubo desacato, y que además en el supuesto de que haya existido desacato, esa acción prescribió. Prescribió porque prescribe a los 3 meses, porque la sanción de arresto es inferior a 18 días. Entonces, ¿cómo es posible, pues le plantea la ciudadana fiscal, cómo es posible que una falta, porque así está regulado en el Código Penal, como una falta menor, el desacato, haya producido una profunda crisis institucional en la cual el Ejecutivo Nacional desconozca a la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional desconozca a la Asamblea Nacional por una falta de menor entidad y de menor cuantía? Realmente eso es inaceptable y la ciudadana fiscal tiene el poder y tiene la cualidad y tiene la autoridad como titular de la acción penal para decir si hubo o no hubo desacato y facilitar que esta crisis sea superada para que la Asamblea Nacional, en ejercicio de la competencia que le da el artículo 71 de la Constitución, pueda convocar un referéndum consultivo para someter a consulta la convocatoria hecha por el presidente para que opine si está de acuerdo o no está de acuerdo con que esa convocatoria siga adelante. Claro. El otro elemento es importante, lo que la sala electoral no era competente para conocer esa materia que se fue planteada en el recurso. Por cierto, un recurso contencioso electoral de nulidad. Fíjense el dato importantísimo. A la sala electoral le llevaron un recurso contencioso electoral, que es un recurso ordinario. ¿Qué significa eso? Que la sala electoral tiene que explicar cómo en periodo de vacaciones, en periodo feriados de Navidad, el 29 de diciembre, se habilitó
para conocer y tramitar un recurso ordinario que no era urgente, cuando la ley establece que los tribunales no pueden dictar actos procesales en día feriado. Entonces, que solo lo pueden hacer cuando exista una circunstancia urgente, y dice cuáles son las circunstancias urgentes. Y resulta que si yo voy a ejercer un recurso contencioso electoral de nulidad que es de trámite ordinario, que por su naturaleza no es urgente, ¿cómo es que la sala electoral se habilitó para conocer en periodo feriado una materia que no era urgente? Entonces eso demuestra la ilegalidad del acto y demuestra la incompetencia de la sala electoral, porque la ley orgánica de procesos electorales dice que los delitos que no estén tipificados en la ley orgánica de procesos electorales debe conocerlo la jurisdicción penal ordinaria y no la jurisdicción electoral. Entonces estamos frente a un atraco a la legalidad, y la fiscal general de la República tiene la oportunidad de ordenar el desorden institucional que ha creado el gobierno y ha creado la sala constitucional. Tiene una oportunidad brillante para ofrecerle al país tranquilidad y paz en estos tiempos de tensión que estamos viviendo. Claro, hoy sucedió un acontecimiento muy importante. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la cadena nacional de radio y televisión, donde el presidente de la República, basándose en una sentencia que tenía fecha de 16 de mayo y que se dio a conocer el mismo día de ayer, aprobó las bases comiciales para su propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, y de hecho la consignó ante el Consejo Nacional Electoral. En base a ello, también paralelamente en la Asamblea Nacional se discutió este tema, dejando de un lado los 3 pautados para el orden del día. En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional estableció que se hará una consulta para preguntar a los venezolanos si quieren realizar una constituyente. Y además de ello, finalmente, luego de debatir, los diputados aprobaron la propuesta de referéndum para consultar precisamente este tema, que es la constituyente propuesta por Maduro, y además de ello desconocieron las bases comiciales que fueron aprobadas el día de hoy y consignadas ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces quisiera saber, ya que estamos hablando sobre todo este tema del documento que le consignamos a la fiscal, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto? ¿Cuáles son los pasos que quisieran sugerir para la situación política del país? Bueno, el tema es que hay una crisis institucional bien profunda y que hay que resolverla, y todos los órganos responsables del país deben contribuir en su solución. Por eso acudimos a la fiscal general de la República. Nosotros, este comité constituido para la defensa de la Constitución, de la vigencia de la Constitución 1999, sostenemos que la mejor solución, aplicando una expresión del expresidente don Rómulo Betancourt, que decía que para estar guindando es preferible caer. Aquí no podemos divagar sobre la calidad y el nivel de la respuesta que el país debe dar a la convocatoria que ha hecho el presidente. La mejor solución que debe tener el país es impedir que esa asamblea constituyente se realice, pero impedirla por los mecanismos objetivos que establece la Constitución. El mecanismo objetivo que tiene la Constitución es convocar al pueblo para que el pueblo se pronuncie si está de acuerdo o no está de acuerdo con la convocatoria hecha por el presidente. Pero eso hay que organizarlo. No podemos decir en términos genéricos se convocará al pueblo para que el pueblo opine, porque ahí no estamos diciendo nada, estamos generalizando. Entonces tenemos que puntualizar. Hay 2 maneras para hacer eso. Una, que la Asamblea Nacional, en el ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 71 de la Constitución, tome la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional, el referéndum consultivo, para someter a consulta al pueblo venezolano si está de acuerdo o no. Pues ahí estamos diciendo una cosa concreta. El artículo 71 de la Constitución contempla que la Asamblea Nacional tome la iniciativa de convocar el referéndum consultivo para ver si está de acuerdo o no de que se haga la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la segunda es que dice el artículo 71 que el 10% de los electores por iniciativa popular pueden convocar el referéndum consultivo.
¿de qué consulta estamos hablando? ¿El de la Asamblea Nacional o el de la Iniciativa Popular? Eso hay que precisarlo, porque si no estamos confundiendo y generalizando en el tema. En el contexto de que lo haga la Asamblea Nacional, tome la iniciativa, es por eso que fuimos a la Fiscal General de la República para solicitarle, mire, la Asamblea Nacional, conforme el artículo 71, puede tomar la iniciativa de convocar el referéndum consultivo. Ahora, hay el tema del desacato, ciudadana fiscal, para que no se vaya a estrellar la iniciativa de la convocatoria de la Asamblea Nacional con el tema del desacato, le rogamos, le pedimos, le solicitamos que usted resuelva como titular de la acción penal si existió o no existió el desacato, para sanear, para ofrecerle al país la posibilidad de sanear la convocatoria de la Asamblea Nacional y tenga fortaleza. Entonces, esa es la razón de ir. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Nosotros confiamos, esperamos, creemos este comité de promotor de la defensa de la Constitución de 1999, que no hay que divagar, no hay que dispersarse, hay que ir al punto de convocar el referéndum consultivo por los mecanismos que da la Constitución. No podemos seguir diciéndole al país que el presidente Maduro convoque el referéndum consultivo, porque no lo va a convocar, porque ya no lo convocó. Entonces hay que usar los otros mecanismos que quedan. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo Hugo Chávez, lo hizo en base al artículo 181 de la antigua Ley Orgánica del Sufragio de Participación Política, que decía que los asuntos de especial trascendencia nacional podrán ser sometidos a referéndum constitutivo. Eso fue lo que hizo el presidente Chávez, con la particularidad que eso mismo dice el artículo 71 de la Constitución de hoy. Dice, los asuntos, las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidos a referéndum constitutivo. Si el presidente Chávez lo pudo, estando en una ley, ¿cómo es que la mayoría del país no lo puede hacer estando en la Constitución? Entonces, activemos el mecanismo constitucional sin más vueltas, sin más rodeos, sin más dificultades, y enrumbemos al país a decir que que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, va a convocar el referéndum consultivo para preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo de que se haga la Asamblea. Ese es el mecanismo. Ahora, la ciudadana fiscal general de la República ayudaría muchísimo si despeja estas incógnitas. Ella tiene esa competencia. Por cierto, nosotros lo hicimos esta solicitud en base al artículo 51 de la Constitución, que dice que artículo 51, 26 y 333 de la Constitución. Los ciudadanos están legitimados para pedirle a los órganos del poder en el ejercicio de su competencia que resuelvan ciertas cosas. Aquí le estamos pidiendo que resuelvan, ¿existió o no existió el desacato? Porque si no existió el desacato, la Asamblea Nacional se encontraría fortalecida y vigorizada para convocar el referéndum consultivo y le daría un aliento popular para frenar esta barbarie que pretende hacer el gobierno, porque el gobierno pretende ratificar unas políticas fracasadas. Aquí no se trata de ni siquiera cuáles son las bases comerciales o no. Aquí lo que se trata es que el gobierno pretende ratificar unas políticas equivocadas que mantienen haciendo cola a los ciudadanos en forma indigna en los supermercados, en forma indigna en los abastos, en forma indigna en las farmacias. Y eso es lo que ofrece el gobierno con esta Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hay que detenerlo. Hay que detenerlo porque es un derecho legítimo de los ciudadanos a no pasar hambre. Pero esa es una determinación que debe tomar el liderazgo para orientar a los ciudadanos de la mejor manera y sin demora proceder a convocar el referéndum constitutivo. Preguntas breves para finalizar. ¿Cómo califican, tiene legitimidad lo que está realizando Maduro con las bases constituyentes? Bien, yo preferiría no discutir eso. Okay. Yo lo que prefiero es ir al fondo. El fondo es que ese mecanismo de reforma constituyente, lo que está ofreciendo, es lo que ha fracasado por estos 18 años. Y ahí aplicaría una expresión en la cual creo. El gobierno no tiene razón ni que tenga razón. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en el supuesto que dice la expresión, por las obras los conoceréis, nos ha dado fracaso en la producción, nos ha dado hambre,
nos ha dado colas indignas. ¿Por qué tengo que creerle que lo que pretende hacer no es un disfraz para distraer al país y no convocar las elecciones de gobernadores y de alcaldes? ¿Por qué tengo que creerle si lo que está convocando es un disfraz, es una distracción para cumplir con una premisa? Ellos llegaron para quedarse, a hacer como Jalisco, si no ganan empatan y si no empatan arrebatan. No, el país no tiene por qué aceptar eso, pero el país también tiene derecho y está obligado a hacer lo que corresponde. Ese decreto del presidente es un decreto, es un acto administrativo. Mientras no se saque del mundo jurídico, ese es el decreto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Activar los mecanismos para sacarlo del mundo jurídico. No hay ningún tribunal en Venezuela que lo anule. Yo entiendo que algunos sectores están preparados mañana para ir a los tribunales a pedir su nulidad. Está bien, pero no hay ningún tribunal en ningún rincón de Venezuela que anule ese decreto. Pero lo que sí hay en Venezuela es mucha voluntad popular. Lo que sí hay en Venezuela es mucha convicción popular de que esto debe cambiar. Y la forma de cambiar es valiéndose del propio decreto. Si el decreto dice que, como dice, que convocó al poder constituyente originario, ese poder constituyente originario convocado se activa mediante los dos mecanismos, o bien que la Asamblea Nacional convoque el referéndum consultivo, o bien que por iniciativa popular el 10% convoque el referéndum consultivo. Para mi gusto, yo diría que deben convocarse los dos. ¿Por qué? Porque dos tiros son mejor que uno. Ok, agradecemos la presencia de José Matute, Marlene Sifontes y Sergio Urdaneta, quienes conforman el Comité de Defensa de la Constitución. Los esperamos nuevamente por acá, por nuestro espacio de lapatilla.com, y a ustedes, audiencia, esperamos que estén nuevamente atentos con más información. Gracias.